Muy buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a continuar con la clase que va a continuar con la siguiente unidad. Vamos a ver, en esta unidad son demasiados conceptos. Miren, en corriente eléctrica hay una cantidad brutal de conceptos. Todo lo que tiene que ver con corriente eléctrica se parece mucho a lo que vemos en física, con lo que tiene que ver con dinámica. Todo lo que sucede en física sobre dinámica, de que se mueve una cajita a través de un plano inclinado, sucede esto, sucede lo otro. Hay una analogía también a los fenómenos que pasan con la electricidad, con la corriente eléctrica. Pero aún es más fuerte la analogía con los líquidos. La corriente eléctrica lo puedes entender si tienes en tu mente que es un fluido, se puede intuir bastantes cosas. Entonces, yo te voy a decir muchos conceptos hasta la sección 3.9, ¿sí? Créanme, van a ser muchos conceptos nuevos, bastantes. Entonces, trata de mantener un poquito ahí la mente despierta, un poquito en alto. Y los problemas que les pondría a resolver para ustedes serían bastante sencillos, vendrían ejemplos, pero ahorita es puro concepto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Pues, ¿qué es corriente eléctrica? En sí ya la hemos visto, pero no de esta manera tan específica, ¿no? Entonces, una corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre un material. Así de simple. Corriente eléctrica es cuánta carga Q, cuántos coulombs pasan tal cosa en qué tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, eso deja abierta muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Te tengo que especificar qué no es carga eléctrica, porque por ejemplo, yo soy una persona que estoy compuesta, como toda la materia que conocemos hasta ahorita, por átomos, y los átomos tienen electrones, que a su vez, pues el electrón, la carga del electrón, pues se mide en coulombs, ¿no? En Q, en carga. Entonces, yo puedo estar moviendo la mano todo el tiempo, y tú puedes decir, oye, pues moví la mano en tanto tiempo. Entonces, ¿produció una corriente eléctrica? No. No porque un electrón se mueva, porque se mueve el material. O no porque el electrón está moviéndose aleatoriamente en la banda de valencia, pasa de un lugar a otro, cambia de átomo, se comparte, tiene movimientos aleatorios de rotación, de muchos movimientos que tiene. No necesariamente porque el electrón se mueva, que siempre está moviendo, eso quiere decir que es corriente, ¿sí? Entonces quiero que eso quede bien claro. Corriente es, sí, cierta carga que recorre un material, ¿sí? En cierto sentido. Pero no es movimientos aleatorios de electrones o los movimientos de un fluido, o como los movimientos de un fluido. O sea, no porque el agua se esté moviendo, quiere decir que está pasando una carga porque los electrones de esa agua se están moviendo, ¿sí? Esto es muy importante recalcarlo, pues para saberlo como concepto en general y entenderlo de mayor manera. Entonces, eh, también estamos compuestos de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Dicen que más de un 60%. Entonces, pues no porque, y también la Tierra, ¿no? El 70%. Entonces, no porque la Tierra esté moviendo, eso es un movimiento de fluido, ¿no? Sí, no es un movimiento de un líquido. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Va. Entonces, la corriente eléctrica, que la vamos a denotar con la letra I, varía con el tiempo. No varía con el área o el volumen que está atravesando. Si a lo mejor está atravesando esta pequeña área que está anotada de A', o un poquito más gruesa de B a B', o esta cruzada como que cortado transversalmente de C a C'. No importa qué área o volumen esté cruzando la corriente, la corriente no está definida en cuestiones de área o de volumen, ¿sí? Está definida en cuántos electrones, cuántos Qs están atravesando algo en tanto tiempo, ¿sí? Entonces, bien importante, no tiene que ver con área ni volumen, solamente tiene que ver con el tiempo, ¿ok?
para que se tenga muy en cuenta. Tiene sus propias unidades. La corriente se mide en amperes. ¿Cuántos coulombs pasan en cuántos segundos? ¿Sí? Es muy importante recordarlo. ¿Sí? Entonces, la fórmula está bien sencilla, ¿no? Aquí te la pongo yo como, bueno, aquí te la pongo yo como la corriente I es igual a carga entre tiempo. Está bien fácil la fórmula. Entonces, las fórmulas que vamos a ver están bien fáciles, pero simplemente es mucha información, es todo. Entonces, otra cosa que tú tienes que saber es que la carga se va a conservar. No importa el camino que tenga que tome en el circuito, la carga siempre se va a estar conservando dentro de mi circuito, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas dos cosas. ¿Cuál es la segunda cosa? Esta es la primera, y la segunda cosa es que es un escalar. Pero qué curioso, o sea, porque hay algo que es un vector, que tiene una magnitud, que tiene un sentido y tiene una dirección. Esas tres cosas conforman un vector. Por ejemplo, me muevo 8 unidades, pero en el lado positivo de las X, que ese es mi sentido, a 20 grados hacia el este. Esa es mi dirección. ¿Sí? Entonces, se tienen que cumplir esas tres cosas para que ese algo sea denominado como un vector. Entonces, la corriente, y cuando algo no es un vector, es un escalar. Entonces, la corriente tiene un sentido, porque yo puedo ver en mi circuito, cuando yo le pongo un capacitor, un condensador o una batería, como vamos a ver, la corriente eléctrica pues tiene un sentido especificado a través del alambre como con el cual tú diseñaste el circuito, ¿no? Entonces, tiene un sentido, ¿sí? Y tiene una magnitud, que es esta, y es igual a lo que tú quieras, ¿sí? 28 amperes, no lo sé. Entonces, pero no tiene dirección. Su expresión no se puede poner en expresión de vectorial, que es en cuestión de componentes, en cuestión de grados, ¿sí? Entonces, debido a que carece de una dirección, más no de sentido, porque puede haber corriente positiva y puede haber corriente negativa, ¿ok? Y eso nomás tiene que ver con el sentido. Me moví para la derecha, me moví para la izquierda, o para donde yo ponga en mi eje o mi problema se me esté explicando el sentido, ¿no? Entonces, puede tener un sentido, más no tiene dirección en ángulos y por lo tanto no es un vector y es un escalar. Esas son cosas que hay que saber de mi corriente eléctrica. Y está bien fácil su fórmula, I es igual a Q entre T. Tan sencillo como eso. Entonces, pues es lo que hay que saber de una corriente eléctrica, amperaje, y no tiene nada que ver con su área o su volumen, ¿ok? Bien, entonces, hay otra cosa importante que nos interesa saber de la corriente. Es cuánta corriente pasa, ¿ok? Entonces, ahora aquí, en esta expresión, sí me interesa saber algo de densidad. Ok. Entonces, ¿qué es densidad? Entonces, densidad, independientemente que si estamos hablando de corriente, o sea, en sí la densidad es, o sea, algo que es tan denso, tiene que resolver a una ecuacioncita que es masa entre volumen. ¿Ok? Masa entre volumen. Entonces, tú ocupas saber cuánta masa, o sea, yo tengo 80 kilogramos y están ocupando, no te miento, 1 kilómetro, por decir algo, están ocupando en volumen, perdóname. Entonces, están ocupando, no sé, bastante. Están llenando toda una piscina enorme, pero todo con lo que lo están llenando, nomás tiene un peso de 80 kilogramos, ¿sí? Entonces tienes muy poca masa que abarca un área, un volumen muy grande. Entonces no es muy denso, ¿sí? Pero hay materiales que
tú los puedes comprimir, tú los puedes compactar y siguen teniendo la misma masa, o sea, 80 kilogramos, pero abarcan un área o un volumen súper chiquito, ¿sí? Entonces están más densos, están más rellenos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, hay una densidad de corriente, ¿sí? Entonces, en esta densidad de corriente sí me interesa el área en el cual esa corriente se está moviendo, ¿sí? Entonces, eso ahora, a diferencia del otro, sí me va a importar. Entonces, permíteme un momento. Sí, va. Entonces, dice, la magnitud de corriente es vectorial por unidad por superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta corriente pasa por unidad de área? Entonces, Tomás ve esto, es como una manguera, ¿sí? Que le está pasando un líquido. Pues, ¿cuánta corriente, qué tan densa? Yo sé que está pasando una corriente de agua en esta manguera. Pero, pues, si yo apachurro, literalmente, la manguera, pues, ustedes se pueden darse cuenta que, pues, el chorro de agua sale con mayor presión, ¿no? ¿Sí? Y sale como que un poquito más fuerte, ¿no? Porque lo hiciste más denso, ¿sí? Entonces, imagínate que este es un fluido, digo un líquido, ¿sí? Y aquí va la manguera y se aprieta, cambia el área, ¿sí? Cambió el área. Entonces, ¿qué tan densa es mi corriente? ¿Sí? Bueno, pues nomás divide corriente entre área. Bien fácil. Digo, nuestras fórmulas van a estar fáciles, pero van a ser muchos conceptos, ¿ok? Entonces, pero nuestro punto es el vector de densidad de corriente. Sí, esto no es un vector. ¿Por qué esto no es un vector? Porque I ya sé que es corriente y la corriente no es un vector. Y el área, pues la área no es un vector, ¿estamos de acuerdo? El área es simplemente una característica de algo, pues cuánta área ocupas, ¿no? ¿Sí? Un vector sería velocidad, aceleración, una ecuación de movimiento, ¿sí? Algo de este estilo. Pero en este sentido, pues aquí no esto es un vector. Entonces, aquí yo puedo sacar la magnitud de la densidad de corriente. ¿Qué tan denso está la corriente en cierta área? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber el vector? Ignoren esa imagen. Bueno, déjenme le elimino de una vez. Ok, va. Entonces, ¿qué tan denso está algo? Expresado de manera de vector. Ahí va. Esto sí va a estar un poquito más complicadito. Ahí vamos para allá. Entonces, chécate todo esto que te estoy poniendo. La carga, ¿sí? Por información previa que nosotros ya conocemos, no te preocupes, son fórmulas que yo pues, que nunca te he puesto, pero te las estoy poniendo porque es información que supuestamente ya se sabe. Entonces te pongo estas dos fórmulas, ¿ok? Dice, la carga es igual, la carga en algo, ¿sí? En una porción longitudinal de algo, la carga total es igual el número de electrones que tengas, por lo que vale el electrón, por su área, ¿sí? La que están pasando y la longitud que están atravesando, ¿no? O sea, no, pues que 8 nanómetros, el área mide tanto, pues ¿cuántos electrones hay? No, pues no sé, va a haber unos 20.000. Y bueno, pues ¿cuánto mide la carga electrónica? Pues menos punto no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Ok? Entonces, eh, yo, yo puedo calcular la carga total de algo si conozco toda esta información, ¿sí? Esta fórmula de carga no te preocupes, ¿sí? Es nueva y te la estoy poniendo así nomás. Ok, ahora, el tiempo, ¿sí? También puede definirse como la longitud de algo entre velocidad. Esta definición de tiempo, ¿sí? Es la definición mecánica de la velocidad, ¿sí? La velocidad es cuánto, o sea, v es igual a x entre t, ¿ok? Entonces, esto es nuevo, esto no es nuevo, pero está expresado de una manera diferente, ¿sí? Entonces, la velocidad en física es igual a x entre tiempo.
¿cuánta distancia recorres en cuánto tiempo? ¿Sí? Ah, bueno, si la recorres en muy poco tiempo es porque tienes mucha velocidad. Si la recorres en mucho tiempo es porque no tienes tanta velocidad. Entonces, de ahí mismo se saca esta versión de tiempo, solamente se despeja tiempo, ¿sí? Entonces, lo que te moviste es entre la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver unas partículas cargadas que están moviendo a través de una longitud. Hacia este lado va la corriente, tienen cierta velocidad, hacia allá está apuntando el campo eléctrico que las hace que se muevan, ¿sí? Y aparte, pues de acuerdo a del área y lo demás, puede haber una densidad de corriente que la ponemos como J. Entonces, mucha información, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo hago una sustitución, que la corriente, en la primera fórmula que te puse, es igual a la carga entre tiempo. Eso yo lo había puesto. Pero yo pongo la nueva expresión de carga que te acabo de dar, que es esta, y la expresión de tiempo que viene de física, de una expresión mecánica, pero lo pongo en esta expresión, ¿sí? En longitud entre velocidad. Entonces, después se elimina la longitud y me queda en expresión de área, ¿sí? Me queda el número de electrones, el área que están atravesando, lo que va el electrón y la velocidad que tienen, ¿sí? Esta velocidad puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, ¿sí? Entonces puede cambiar la velocidad de un electrón de acuerdo al campo que se le esté aplicando. Acuérdense que empezamos con fuerza y una fuerza es la fuerza de Coulomb, ¿sí? Entonces la fuerza de Coulomb va a hacer que se repelen o se junten cuerpos cargados, ¿no? Entonces, después te dije el campo eléctrico. El campo eléctrico es un espacio donde hace que la fuerza exista, ¿sí? Entonces, no, en este campo, ¿qué hay? Pues muchas fuerzas que hacen que te comportes de muchas maneras, ¿sí? Entonces, primero te digo que es una fuerza, para después decirte la fuerza habita en el campo eléctrico, ¿sí? Y fuerza es igual a ¿qué? Pues también es igual a ma, masa por aceleración, y tiene una aceleración. Y si tiene una aceleración o está variando esa aceleración, pues también tiene una velocidad, ¿sí? Entonces hay muchas cosas de fondo, ¿no? Pero no son conceptos complicados, simplemente es mucha información. Entonces yo tengo que esta velocidad, si yo la despejo, ¿sí? Aquí me queda esta velocidad. Todo empezó con mi igualdad de la corriente, ¿sí? Con mi ecuación de la corriente. Entonces despejo velocidad, o sea, todo esto que está multiplicando el número de electrones, el área y el valor del electrón, lo paso dividiendo porque esto está multiplicando y me queda de esta manera, ¿sí? Me queda de esta manera. Pero anteriormente te había puesto que I entre A es la densidad. I entre A es la densidad J. ¿Sí? Aquí está. I entre A es J. J entre N. Entonces, la velocidad sí puede ser un vector. ¿Sí? La velocidad es un vector. ¿Sí? Entonces, la velocidad es un vector y eso tienes que tomarlo muy en cuenta. La rapidez no. Por ejemplo, voy a 80 kilómetros por hora. Pues sí, no te está diciendo para dónde te estás yendo, en qué sentido, en qué ángulo, hacia el noroeste. ¿Me explico? La rapidez nomás te indica, por eso en tu carro nomás te indica la rapidez. Entonces, pero la velocidad es la rapidez con sentido y dirección. Entonces, esta expresión ya es mi densidad de corriente como vector, porque tiene el concepto del vector de velocidad. Entonces, esta es mi expresión de densidad de corriente como magnitud, me la pueden llegar a preguntar, y esta es mi expresión de corriente como vector cuando me dan la velocidad también de los vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué tan empaquetado vas? Dime cuál es esa velocidad que traes y la cantidad de electrones que tienes, y yo te digo qué tan denso es tu expresión de densidad de corriente, ¿sí? Entonces, dos fórmulas, ¿va? Entonces, vamos a seguir avanzando. Hay mucha información que ver. Este tema, bueno, el electromagnetismo en sí es mucha información. Eh, es mucha información, la verdad. Y creo que se debería ver en dos materias. Electricidad y después
magnetismo. Pero bueno, entonces, va. Entonces, otro punto importante de la misma sección de corriente es la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm tiene que ver con mi resistencia eléctrica. O sea, el frenado de mis electrones por alguna manera. Por una capacidad física del material en el cual están circulando. Entonces, la resistencia, a grosso súper sencillo y amable, es la velocidad de la... Discúlpenme la velocidad. La resistencia es igual a la diferencia potencial entre la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dice, calculamos la resistencia entre dos puntos de un conductor, ¿sí? Inicio y fin, si aplicamos una diferencia potencial a ellos, entre estos puntos, y medimos la corriente resultante, ¿sí? O yo le apliqué 20 y tantos volts, pero nomás, y la corriente que pasó realmente nomás fue esta. Bueno, porque hubo una resistencia. Ah, ok, ¿sí? Entonces, la unidad que se resiste al flujo de electrones le llamamos ohms, ¿sí? 1 volt por ampere. Entonces, ahí va, un conductor cuya función en un circuito sea proporcionar una resistencia especificada se llama resistor. Y en el circuito eléctrico solemos ponerla con esta expresión, ¿sí? Con esta expresión de montañas infantiles, ¿sí? Entonces, un resistor también es un conductor, pero no es tan conductor como el cableado normal que tú estás poniendo en tu circuito. Si yo pongo un cableado normal, voy a decir un ejemplo, no quiere decir que sea normal, si yo pongo cobre, ¿sí? Pues después le agrego al cobre otro material, conductor, semiconductor, lo que tú quieras, pero en ese material los electrones no se pueden mover tan rápido, con cierta velocidad, y baja la manera en cómo están moviéndose, pues se está resistiendo, más no quiere decir que los frena por completo, ¿sí? Es simplemente para controlarles la velocidad. Es un circuito de carros y tú quieres que cuando pasen por aquí vayan a cierta velocidad, para que cuando lleguen a otro lado no lleguen y se estampen y te dañen el circuito, ¿ok? Entonces, aquí hay algo que tienes que saber, es que cuanto mayor es la resistencia a la corriente, ¿sí? Cuanto mayor es la resistencia a la corriente, menor es la corriente. Pues no me digas, ¿verdad? Pero lo quería recalcar. Entonces, de la cuestión de la resistencia eléctrica surgen tres cosas diferentes. Una, la resistividad de un material, ¿sí? Esto es diferente en cierto sentido a la resistencia. La resistividad y la resistencia son cosas diferentes, ¿sí? Una la encuentro con el voltaje aplicado, mi diferencia potencial, y otra la encuentro con mi corriente eléctrica. La resistividad la voy a encontrar con el campo eléctrico aplicado entre la densidad de corriente, ¿sí? Diferente. Las unidades van a seguir siendo ohms, pero ahora por metro. ¿Ok? Me pueden preguntar la resistividad de un material. Y cuando hablo de un material, hablo de un material en bruto. Por ejemplo, dime cuál es la resistividad de el cobre 42 o cuál es la resistividad del aluminio tal, ¿sí? ¿Cuál es la resistividad de la aleación tal por tal? ¿Sí? Una resistividad habla de una cuestión más de un material grandote, enorme, ¿sí? En bruto, ¿sí? ¿Cuál es la resistividad de este pedazo de tierra? ¿Me explico? ¿Sí? Y la resistencia es una propiedad específica de un objeto, ¿sí? De algo ya construido. Por ejemplo, ¿cuál es la resistencia de este circuito de mis audífonos? Pues tanto. Ok. Pero la resistividad de un material en general la saco de esta manera. ¿Ok? Entiendan esa diferencia. Entonces, también puedo conocer esa resistividad en forma vectorial, ¿sí? Cuando me dan mi campo magnético y mi densidad de corriente, no solo como magnitudes, sino como expresiones vectoriales. Y si esto es la resistividad, pues su inverso es la conductividad.
¿Ok? Entonces, así de sencillo, y también se puede expresar la conductividad de manera vectorial. Entonces, en sí nomás hay dos conceptos nuevos que salen de la resistencia eléctrica: la resistividad y la conductividad, que es su inverso. Pueden estar en expresiones de magnitudes o en expresiones de vectores. Entonces, ¿qué tienes que recordar? La resistencia es una propiedad de un objeto, ¿sí? Trabajado, construido, diseñado. La resistividad es una propiedad de un material, ¿ok? Entonces, a esa resistencia, que es igual a voltaje entre corriente, se le llama ley de Ohm, ¿sí? Dice, es una afirmación de que la corriente que pasa por un dispositivo, ¿sí?, es simplemente directamente proporcional, o sea, que no se está dividiendo, sino que está aquí arriba multiplicándose, es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado al dispositivo, ¿ok? Va, entonces, la corriente que pasa por un dispositivo, la corriente que pasa por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia potencial aplicada al dispositivo. Ok, ¿por qué te digo esto? Chécate. Mira, un resistor, esta cosita que dice R con sus montañitas raras, es un conductor con una resistencia específica y no varía. Ok, cualquiera que sea la magnitud y dirección, bueno, ajá, a eso también le llamamos polaridad, pero no lo hemos visto, de la diferencia potencial aplicada, ¿sí? O sea, como yo puse mis placas ordenadas, ¿no? Sí, aquí puse el menos, aquí puse el más, aquí puse el más, aquí puse el menos, ¿sí? Entonces, no varía de cómo yo acomode mi diferencia potencial, ni de la magnitud, de que, oye, ahorita le pongo 20 volts, no, ahorita le pongo 80. La resistividad, pues no va a cambiar, ¿sí? Pero otros dispositivos conductores sí pueden variar sus resistencias, que cambian con la diferencia potencial aplicada. O sea, entonces, si yo le echo 80 volts a un circuito ya construido, hay una resistencia que no va a variar. Y hay otra resistencia que sí va a variar. ¿Por qué hay cosas que sí siguen la ley de Ohm? Porque hay otras que no siguen la ley de Ohm. Bueno, pues porque así es la naturaleza, y ya tiene una explicación más atómica de su estructura, del por qué unas sí siguen la ley de Ohm, que es una cuestión muy lineal y muy sencilla, ¿sí? Que a mayor sea el voltaje aplicado, mayor va a ser la resistencia. Entonces, los materiales a los que se le aplique un voltaje y su resistencia varía y aumenta también, siguen la ley de Ohm. Los materiales que, aunque se le eche más voltaje, su resistencia es la misma, no siguen la ley de Ohm. Entonces, para que se entienda cuál es de manera correcta. Entonces, yo vengo aquí con una velocidad de mis electrones específica. Cuando el electrón se mueve la corriente, y viene la corriente se mueve porque pues, acabamos de ver condensadores y capacitores. Aquí es la corriente positiva. Los electrones tienen una expresión negativa, y debido a una batería que después te voy a explicar, se están moviendo a cierta velocidad y bajan su velocidad, ¿sí? Pasan todo este caminito y vuelven a otra velocidad, ¿sí? Entonces, la resistencia es simplemente pues una disminución de esa velocidad de la corriente. Entonces, tiene sentido que mi diferencia potencial está ligada con mi campo eléctrico, como lo vimos al principio de la unidad pasada. La fórmula de V tiene una expresión de E. Entonces, si el campo eléctrico es muy grande, pues el campo eléctrico es la fuerza de Coulomb, pues los va a acelerar de cierta manera, ¿no? Entonces, a mayor campo eléctrico, mayor potencial. Y para una resistencia, mayor su resistividad. O sea, vienen así, hecho la madre los electrones, y este dice, a ver, aquí no, ¿sí? Y los va a frenar. Pero si vienen con mayor velocidad, los va a frenar con mayor velocidad también, ¿sí? Entonces, por eso el lema es directamente proporcional, que si este
potencial está variando, mi resistencia también. ¿Ok? Entonces, que lo toman en cuenta. ¿Se acuerdan que al principio les dije, va a haber muchas semejanzas entre lo que pasa con la mecánica y lo que pasa con la cuestión eléctrica? Una de esas semejanzas es esta, la resistividad. ¿Por qué? Porque yo he visto que cuando una cajita se mueve, pues hay una fricción cinética. La fricción, pues es la que se resiste al movimiento, ¿verdad? Entonces yo estoy moviendo la cajita y se está resistiendo al cambio, ¿sí? Como quiera se mueve, pero un poquito más lento por la resistencia del objeto. Si la resistencia donde se está moviendo es una pista de hielo, pues casi no se va a frenar. Oye, que está levitando, no tiene resistencia más que la del aire. Entonces hay resistencias y de acuerdo a la superficie donde se encuentre varía. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo fricción con algo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo fricción todo el tiempo raspando algo? ¿Qué es lo que va a pasar con ese material? Y tú estás haciendo mucha fricción, mucha fricción, mucha fricción. ¿Qué estás haciendo? Calor, energía térmica disipada. ¿Sí? Entonces, en física, muchas propiedades varían de acuerdo a la temperatura que está sometida. Por ejemplo, yo tengo un metal y si se somete a cierta temperatura, pues va a empezar a fundir. Y cambian sus propiedades mecánicas, sus propiedades de comportamiento, su estructura atómica evidentemente. ¿Sí? Entonces, muchas cosas varían de acuerdo a la temperatura. Y una de ellas es la resistividad y la resistencia. ¿Sí? Van a variar de acuerdo a la temperatura. Entonces relaciona resistividad con fricción cinética. ¿Se acuerdan que te sale un coeficiente de fricción cinética o estática? Y de que puntual, ¿sí? También hay un coeficiente de resistividad de acuerdo al material que va a ser en este caso lambda, ¿sí? Entonces esta fórmula es una fórmula de aproximación empírica. O sea, ¿qué quiere decir? Que se aproximó de acuerdo a muchos experimentos que se han hecho, ¿sí? Y que a pesar de que no es muy exacta, para nuestros propósitos ingenieriles es bastante buena. Entonces, si se dan cuenta, es la misma fórmula, simplemente una es resistividad y otra es resistencia. La temperatura, no importa en qué unidad la estés resolviendo, que en Fahrenheit, que en Celsius, que en Kelvin, no importa qué unidad, va a funcionar esto. Entonces, la temperatura inicial menos la temperatura final, digo, la temperatura final menos la inicial, eh, y la, la resistividad inicial, digo final menos la inicial, eh, y todo esto, es cómo varía la temperatura de acuerdo, cómo varía la resistividad de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Si yo quiero saber cómo varió la resistividad o la resistencia, pues tengo que resolver todo este lado derecho. Saber cuál es la resistencia inicial del material, ¿sí? Saber este coeficiente que me suele dar los problemas y la temperatura que se está poniendo, ¿no? No, pues primero la temperatura estaba en 5 grados y después se subió a 20, ¿sí? Entonces 15 grados de diferencia. ¿Cómo va a variar mi resistividad o mi resistencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a que como hay una fricción, de acuerdo a que los electrones están viajando y están golpeándose con otros átomos, literalmente, con otras fuerzas, están colisionando, van a ir generando calor, porque es puro golpe mecánico. Y aunque no lo creas, el electrón tiene una masa. O sea, es una masa, es una entidad que existe, tiene una masa específica. Y pues si chocan dos piedras, pues, y las estás friccionando, se van a calentar. Solamente que, pues, ¿cuántos millones de piedras no existen en un cuerpo? O sea, ¿cuántos millones de átomos y millones no existen? ¿Sí? Entonces, por eso se genera un cambio de temperatura debido a la resistividad. Entonces, las resistencias pueden calentarse, ¿ok? Y también, si yo caliento el sistema, mi resistencia cambia, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Eh, También no lo comenté, pero la resistividad, dependiendo del problema, también se puede encontrar a través de la resistencia, ¿sí? Yo puedo conocer la resistencia de un material si conozco su
resistividad y conozco su longitud y su área. Por ejemplo, cuando yo voy a fabricar objetos, ¿sí? Chéquense, yo puedo conocer el área transversal, ¿sí? Digamos, de un alambre. Se puede calcular, se puede medir, por supuesto, de los alambres de muchos tipos de calibres. Hay alambres muy grandes, hay alambres muy chiquitos, unos para electricidad, otros para electrónica, y conocer su longitud, ¿sí? A y L. A es esta área transversal. Transversal quiere decir que es un corte a 90 grados, y pues su longitud, ¿no? Entonces hay una relación entre esa longitud y la sección de área transversal A, que lo corta en 90 grados, y si yo conozco la resistividad de ese material, puedo sacar la resistencia, ¿sí? Porque acuérdense, la resistividad es una propiedad de un material en bruto, ¿sí? De, digamos, la resistividad de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Pero la resistencia es una propiedad de cosas ya diseñadas y construidas, donde importa su longitud e importa su área. ¿Ok? Entonces, esta es muy importante, muy importante. Entonces, como les digo, los conceptos no son difíciles, pero es mucha información. Entonces, avanzamos pues bien sencillo y bien rápido. Entonces, de aquí yo me voy a ir, siguiendo el libro de texto, a la fuerza electromotriz. Así se le llama. Es electrónica, pues porque estamos en el tema, y con motriz no me refiero a motores, ¿sí? Motriz es simplemente de movimiento de cosas, obviamente de electrones. Entonces, ¿qué es la fe? Ok, cheque lo que te voy a decir. Dice, si quieres un flujo continuo de electrones, estableces, como vimos ahorita, dos placas paralelas con un diferencial de potencial entre los extremos que están cargados, y debido al campo eléctrico que generan, se van a empezar a mover. Se van a empezar a mover los electrones, ¿sí? Siguiendo un circuito. Este ciclo tiene un fin. Si yo tengo dos condensadores y uno está cargado y otro no, y cierro el circuito y la corriente se empieza a mover, la carga se empieza a mover, van a dejar de moverse cuando el segundo capacitor, el segundo condensador, se cargue y ya no va a estar circulando la carga, ¿sí? Entonces, cuando sus diferencias de potenciales son iguales, deja de existir un movimiento de electrones, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos en el problema anterior, ¿sí? De la anterior unidad. Nosotros vimos que este capacitor fue cargado por una batería y este capacitor estaba descargado. Se cierra el circuito, empieza a circular la corriente, ¿sí? Y cuando ambos tienen el mismo potencial electrónico, pues ya no se pueden mover. Imagínate que aquí hay un campo eléctrico positivo que hace que el electrón se mueva para acá, y aquí está cargado de manera positiva que hace que también se quiera mover para allá. Pues ya no se va a mover el electrón, este lo empuja para acá y este lo empuja para acá, y pues quedó atrapado, ¿sí? No hay movimiento. Entonces, para que el flujo de electrones sea continuo, se ocupa un dispositivo específico que mantenga la diferencia, que mantenga, hay una diferencia potencial, que no sean las mismas, que la mantenga fuera del equilibrio, para que siga existiendo el movimiento de electrones. A esta clase de aparato se le llama dispositivo FEM, que proporciona una fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, esto es extra. Entonces, ahora sí vamos a ver el concepto genuino de una batería. Ahí va. Una batería, yo te había puesto que era un condensador, pero no de esa manera física. Una batería tiene más un sentido químico. Entonces, dice, caray, una batería es una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Si en la batería no hay pérdidas de energía interna, o sea, no pasa nada, entonces la diferencia potencial entre sus terminales se llama fuerza electromotriz. O sea, tú tienes una pila, literalmente una batería, y pues tiene cierta capacidad de mover electrones.
Si no la conectas, no hace nada. Si la conectas, empieza a hacer algo, ¿sí? Entonces, dice, a menos que se establezca lo contrario, se considera que la diferencia potencial entre las terminales de una batería o de una pila, o sea, imagínate la pila Duracell, ¿no? Tiene dos terminales, ¿sí? Es una diferencia de potencial. Entonces, a menos que se establezca lo contrario, se considera que la diferencia potencial entre las terminales de una batería o pila es igual a su fuerza electromotriz, ¿sí? La unidad para la fuerza electromotriz es la misma que la unidad para la diferencia potencial y estado en volts. Ambas son diferencias de potenciales, pero una es más física, que maneja ahí unos campos electrónicos, digo eléctricos, como un condensador, un capacitor, y la fuerza electromotriz es literalmente una pila, como la del coche, como la de los mouse wireless, como pues la que va en cualquier control remoto, ¿sí? Y tiene una expresión más de una reacción química de reducción, ¿sí? Una acción de redox. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fuerza electromotriz? Hace que a fuerzas se muevan los electrones. No se van a mover con la misma aceleración como se moverían con una fuerza de Coulomb que proporciona un campo eléctrico, ¿sí? Se van a mover muy, muy lentamente comparadas a lo que puede generar un campo eléctrico en su aceleración, ¿sí? Ocupo recalcar eso para que sepan que la fuerza aplicada no es la misma, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un sistema de un condensador, déjame regreso a la explicación del condensador, ¿sí? Aquí está. Eh, Cuando yo estaba hablando de esto, aquí está la batería, y esto es bien, este es mi switch, ¿sí? Mi interruptor, y este es mi condensador, mis placas paralelas que se van a cargar. Entonces, se aplica el potencial, ¿sí? Que otorga mi batería, ¿sí? Que ahorita ya te acabo de decir que es la fuerza electromotriz. Se aplica, se cierra el circuito y los electrones, ¿sí? Se van a empezar a mover, ¿ok? Se van a empezar a mover por acciones de atracción y repulsión. Entonces, si esta cara tiene un signo negativo, es que tiene electrones de más, ¿ok? Tiene electrones de más. Y a esta le faltan electrones, porque es positiva, ¿ok? Entonces, estos electrones de más se van a empezar a mover por aquí hasta llegar acá y van a empezar a bombardear esta plaquita, ¿sí? Vayan al video en el que les explico cómo se carga el capacitor, lo repasan una vez, dos veces y lo entienden, ¿ok? Y empieza a fluir los electrones aquí y se empieza a cargar esto. Entonces, y esta placa, ¿sí? También tiene electrones y a esta le faltan, ¿sí? Y se van a empezar a mover para acá, ¿ok? Lee ese video, digo, lee el video, escúchalo una vez más y llega a esta parte para que la entiendas muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo una pila y ya no tengo un capacitor, si ya nomás tengo una pila y una resistencia, ¿qué es lo que va a hacer esta fuerza electromotriz? Sí, chéquete. La corriente. ¿Qué es la corriente? El electrón es el movimiento, ¿no? Ok. ¿Qué signo tiene el electrón? Negativo. Pero si este es positivo y le faltan electrones, ¿por qué el electrón no se viene para acá por fuerza de atracción? ¿Me explico? Es lo que tú te podrías preguntar, y es una pregunta válida. ¿Por qué? Hay una corriente, ok, tú siempre piensas, corriente, signo negativo, electrón, ¿sí? No es un protón, ¿sí? Que tiene una carga positiva, es un electrón con una carga negativa. Entonces, ¿por qué no se vaya para acá?
Eso es lo que hace la FEM. Hace un movimiento contrario, ¿sí? Hace un movimiento contrario de los electrones, manteniendo un potencial específico, y por eso es más lento y por eso no es tan grande como la de un campo eléctrico establecido como el que explicamos en un condensador. Hace que la corriente siga otro camino que no suele seguir, ¿ok? Pero proporciona el bombeo correcto de electrones que yo ocupo para que todo siga correcto, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, está haciendo que los electrones se muevan una distancia por una fuerza aplicada. Eso es un trabajo. Entonces, la fuerza electromotriz está definida como el trabajo que yo estoy aplicando entre las cargas, ¿sí? Entonces, pero no vamos a manejar esta expresión. La que vamos a manejar son estas, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial entre las terminales o el voltaje, dice, de una batería o generador, cuando entrega una corriente, está relacionado con su fuerza electromotriz y su resistencia interna R, o sea, su resistencia, ¿sí? No pasa nada. Todo el circuito tiene resistencia. Entonces, y todo está relacionado. Entonces, cuando se entrega corriente, o sea, cuando se está descargando, ¿sí? El voltaje en las terminales es igual a mi fuerza electromotriz menos la caída del voltaje en la resistencia interna, que eso es corriente por R, ¿sí? Cuando recibe corriente, o sea, se está cargando, ¿sí? Simplemente se le suma. Cuando no hay corriente, el voltaje de las terminales es igual a la fuerza electromotriz, ¿ok? Entonces, ¿qué es esta FEM? Es una reacción química que no voy a explicar, que me bombea electrones de manera constante en mi circuito, viajando en sentido contrario a lo establecido, porque le aplicó una fuerza por esta pila y hace que se muevan. No se mueven con la misma aceleración generada por un campo eléctrico normal, lo de los que hemos trabajado, pero hace que se muevan y que el circuito siempre tenga una diferencia potencial, siempre la tenga, mientras tu batería exista, ¿no? Porque sabemos que las pilas tienen una vida media y se mueren, dejen de funcionar, ¿sí? ¿Por qué dejan de funcionar las pilas? Pues hay explicaciones fuertísimas, ¿no? O sea, que son muy físicas para explicar. Pero básicamente están perdiendo electrones y ganando electrones al mismo tiempo. Llega un punto en el que están perdiendo electrones y ganando electrones tanto tiempo que en su recombinación de los electrones en el espacio que dejaron solito, empiezan a formar otros compuestos, ¿sí? Y ya no se pueden recombinar de la misma manera. Porque imagínate que un electrón que está ligado a un átomo se libera y se empieza a mover. Después se vuelve a pegar otra vez en un espacio hueco que habían dejado cuando estaba ligado, ¿sí? Entonces todo el tiempo los electrones están desligando y ligándose, desligando, y en algún momento empieza a fallar la estructura atómica y empieza a bajar mi tasa de recombinación y se empiezan a formar otros compuestos. Por eso vemos que las pilas viejas ya no cargan igual, pierden por completo su estructura atómica y ya no se pueden, ¿sí? Entonces ya no se puede, ya dieron lo que tenían que dar. Entonces, y también porque son baratos, o sea, no manches. Así funciona el capitalismo, con lo barato. Y lo que es relativamente bueno es caro. Y lo que es demasiado bueno no existe, porque luego no existe el mercado. Entonces, ¿qué hay que saber? Te voy a poner un párrafo ahorita enorme, ¿sí? Pero lo tengo que poner, ¿sí? Entonces, chécate. Cambios de potencial. Seguimos en el mismo tema de FEM, es nomás para cerrar. Entonces te dije pues, cuáles son sus fórmulas, ¿sí? Y cuáles son sus características, qué es lo que hacen. Entonces, la diferencia de potencial, ¿sí? A través de un resistor
por el que fluye una corriente I es por la ley de Ohm y R. ¿Ok? O sea, despejando voltaje de la ley de Ohm es IR. Entonces, va. El extremo del resistor por el cual entra la corriente es el extremo de potencial alto del resistor. ¿Ok? Donde le está llegando la corriente, si seguimos este circuito, este diagrama, viene aquí la corriente I y llega al resistor. ¿Sí? ¿Ok? A eso se refiere. El extremo del resistor por el cual entra la corriente es el extremo de potencial alto. A través de un resistor, la corriente siempre fluye cuesta abajo. O sea, como si ahorita te dijera que va perdiendo la velocidad y va de un potencial alto a uno bajo. ¿Sí? La terminal positiva de una batería siempre es la terminal de mayor potencial. ¿Sí? Si la resistencia interna de la batería es pequeña o despreciable. Lo anterior es válido sin importar la dirección de la corriente a través de la batería. Entonces, algo que no te comenté es que las pilas pueden ser pilas ideales o pilas no ideales, o sea, realistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una pila te dice, no, pues tiene 12 volts de FEM, ¿sí? De fuerza electromotriz, pues muy probablemente no sean los 12 volts. ¿Estamos de acuerdo? Si es como el internet, ¿no? Si a ti te dicen de que tengo un plan de 35 que serán gigabytes, no sé cómo se maneja en internet, pues te llegan, no, perdón, 30 gigabytes, hazme el favor, de 30 megas, si tu plan es que es de 35 megas, a tu corto te llegan 30 o 25, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, siempre hay una resistencia pequeña o despreciable dentro de la batería, ocupamos saberlo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que te quedes con este párrafo es este primero, ¿sí? Esta primera expresión es lo que más me agradaría que te quedaras con él. Entonces, también te dije ya la resistividad y efectos de la temperatura, para que lo tengas. Y pasamos a resistencias en serie, paralelo y mixtos. Adivinen qué. Es exactamente igual a lo que vimos con los capacitores. Idéntico, así, idéntico. Yo tengo un resistores en paralelo, tengo resistencias en paralelo, tengo en serie y en paralelo. ¿Qué es lo que lo define la resistencia en serie? Bueno, pues como te dije, viene la corriente, aquí está el potencial más alto, empieza con la primera resistencia y termina con el potencial más bajo, que es el de la tercera. ¿Sí? Que la manera en cómo está cableado está conectado con los extremos de dos resistencias. Y dentro de esas dos resistencias puede haber una o más. Pero una parte del cableado de la terminal de mi batería, de lo que fuera, está conectado con un extremo y mi cableado de mi batería está conectado con el de otra resistencia en el otro extremo. ¿Sí? A eso se refiere serie. Y cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas. Fácil, fácil. ¿Sí? Entonces, decimos que están en paralelo cuando el cableado que está directamente hacia mi batería, hacia mi condensador, capacitor, lo que tú gustes, quieres y mandes, está conectado los tres extremos de las tres resistencias a ese mismo cable, ¿sí? Donde este cable y este cable realmente están conectados al mismo, son el mismo cable, ¿sí? Eso quiere decir que están en paralelo. Ambos, este extremo con su respectivo extremo, ¿sí? Esos son resistencias en paralelo y se sacan de la misma manera que estamos sacando la capacitancia paralelo mixta, ¿sí? Entonces, esto no tiene ningún grado de dificultad. ¿Cuánto vale R? Oye, pues que ya te dije, ¿no? ¿Cuánto vale R? Pues vale voltaje entre corriente. Entonces, pues son valores que el problema te los da así, tal cual, y pues tú nomás los sustituyes, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo último,
son las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Son dos. Regla de nudos o nodos y la de mallas. ¿Ok? Entonces, esto no te voy a poner problemas, solamente quiero que sepas la información. ¿Ok? Entonces dice, la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo. ¿Qué es un nodo? Es una unión donde se juntan tres o más conductores, ¿sí? Eso le llamamos nodo. La suma de todas las corrientes que llegan a un nodo debe de ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de dicho nodo. ¿Ok? Luego, si se establece que la entrada de corriente pues siempre va a ser positiva, cuando sale es negativa porque está perdiendo, entonces todo el tiempo la suma de corrientes es igual a cero, porque la misma que entra es la misma que sale. ¿Ok? Entonces, la carga total no cambia, eso ya lo hemos visto, la energía se conserva, solamente se distribuye, ¿sí? Entonces, la regla de nodos es que la suma de todas las corrientes que llegan a ese punto debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen, ¿sí? Tienen tres líneas y llegan a un solo punto. En consecuencia, si pusiera otras tres líneas, deben de salir exactamente la misma cantidad de corriente. ¿Ok? Eso es lo que te quiere decir la regla de nodos, ¿sí? Entonces, la regla de mallas. Esto está más complicado. Queda más claro cuando te ponga problemas de esto, ¿sí? Con los problemas se aclara más. Pero por ahorita es mostrarte la información. Entonces, dice, cuando una corriente recorre un circuito cerrado o bucle, la suma algebraica de los cambios de potencial encontrados es cero. ¿Ok? Estoy en un circuito cerrado, el potencial aumentó, bajó, lo que tú quieras, al final siempre es cero. ¿Sí? En esta suma, una subida de potencial, es decir, que se aumenta el voltaje, se toma como positiva. Y una caída de potencial es negativa. Eso lo vimos desde la unidad 2. No me vengan. Lo vimos en clase. La corriente siempre fluye del potencial alto al potencial bajo. La corriente siempre fluye del potencial alto al potencial bajo en un resistor. Conforme uno sigue el camino de la corriente a través de un resistor, el cambio de potencia es negativo porque está cayendo el potencial. ¿Ok? Es como si hubiera dos placas, tienen el positivo y el lado negativo. Mientras esté fluyendo la corriente, como aquí tiene más potencial que acá, pues evidentemente el potencial está disminuyendo, ¿no? Entonces, una vez que, ignoren esto, que se conocen o se supone la dirección de la corriente, los resistores se etiquetan con un signo en el lado donde entra la corriente y con un signo en el lado donde sale la corriente, ¿sí? La terminal positiva de una fuente FEM siempre es la terminal con el potencial más alto, independientemente de la dirección de la corriente que pasa a través de la fuente. ¿Ok? Tú vas a etiquetar todas las fuentes de voltaje con un signo positivo, el que tiene el más alto, y con un signo negativo, el que tiene más bajo, aunque no te lo dé el problema. Cuando se trata con el símbolo por una batería, la línea más larga es la... Ok, va. Entonces, la regla de Maes de Kirchhoff es este primer párrafo. De hecho, es este primer renglón y cachito, ¿sí? Entonces, esta información, toda la información que te he puesto, que es bastantita, la verdad, ¿sí? La ley de Joule no la vamos a ver. La ley de Joule es esta, la resistividad y efectos de la temperatura, pero ya con una fórmula más grande y más explicado, ¿sí? Es importantísima también. Y circuitos en RC en serie también importan, ¿sí? Pero es mucha información, porque es toda esta información, más aparte de sus problemas, chavos. Entonces es bastante.
Entonces, pues aquí le vamos a dejar, ¿sí? Hasta aquí le vamos a dejar para la unidad 3. Debo de subir un video más con 3 ejemplitos de cada cosa, ¿ok? Pero por lo pronto, esa es toda la teoría por saber. Chequen sus libros de textos y repásenlos porque también de ahí voy a sacar problemas para su examen, ¿ok? Nos vemos.